Muy buenos días, mis distinguidos teleaudientes de la Mañana en el 10. Este es su programa preferido por el canal 10 de Telecable Barahona. Después de un tiempo ausente de las ondas de esta emisora, volvemos nuevamente con ustedes, agradeciendo de antemano a los propietarios de esta prestigiosa empresa por la amabilidad de concedernos el espacio para comunicarnos con ustedes y tratar los temas más palpitantes de la actualidad regional. Hoy vamos a abordar un tema que es prácticamente obligatorio para cualquier persona interesada en la vida de la población de nuestra región, en su problemática y en sus posibilidades de bienestar y desarrollo. Ese tema obligado es la presa de Monte Grande. Y hemos invitado a un distinguido dirigente social de nuestra región, un decano de la dirección del movimiento social en nuestra región, el buen amigo Benjamín Batista. Gracias. Que es dirigente de la Articulación Nacional Campesina. Buenos días, Benjamín. Buenos días, Leo. Gracias por la invitación a compartir contigo en este importante espacio de la mañana en el 10, agradeciendo también la cortesía y la amabilidad de los conductores de este programa para hablar de un tema tan relevante como ese, preocupante para la región. Bien, mira, en esta semana, por cierto, se han producido dos actividades que vamos a tomar como base, como referencia para nosotros tratar la temática de la presa de Monte Grande. Perfecto. Y nos referimos a una misa y plegaria que por la vida y la tierra de las 390 familias desalojadas por la presa de Monte Grande se realizó en esta comunidad el día 25 de este mes, es decir, anteayer. Miércoles. Y que entonces se dio una situación bastante interesante porque los comunitarios pudieron expresarle al Monseñor Concepción el viacrucis que ellos están atravesando por los incumplimientos de parte de los gobiernos en relación con la firma de los acuerdos de parte del Estado con los desalojados. Tú que estuviste en esa importante misa y la plegaria, ¿puedes darnos una visión de cuáles fueron los problemas que allí se plantearon y cuál es la realidad de la problemática social de las 390 familias desalojadas? Bueno, sí, creo que sobre este tema hemos estado hablando bastante en la región y aún seguimos, como tú señalas, en ese viacrucis, esas comunidades, esas familias que están integradas por unas 4 comunidades, digamos, La Meseta, Los Guiros, San Simón y Monte Grande. Y agrégale a tu nuevo y Cortés. Ahora, y hay una parte afectada por el muro que no fueron desalojados que corresponden a Ato Nuevo. Irresponsablemente no fueron tomados en cuenta por los levantamientos que el Estado, en este caso a través del INDRI, hicieron previo a levantar el muro de la presa. Y hoy esos campesinos y campesinas de Ato Nuevo están prácticamente en una situación de zozobra porque sus plantaciones agrícolas
prácticamente han sido ya ocupadas por el vaso de la presa y están en el limbo, vamos a decirlo con palabra precisa. Han quedado en el limbo porque nadie ha asumido el compromiso, la responsabilidad de resolver su problemática como un derecho humano, porque ante una obra como esa que construye el Estado y son afectadas esas familias, se supone que el Estado debe actuar en consecuencia. Pero entendemos que hubo un compromiso, un acuerdo inicial. Han habido, posteriormente a la afectación, vamos a decirlo así, porque previo a la inundación de las tierras no hubo nada. O sea, las dudas afectaciones y que la comunidad se moviliza, entonces se forzan unos acuerdos que lamentablemente siguen en el limbo, porque no han sido debidamente cumplidos, respondidos. ¿Cuáles son esos acuerdos? ¿Cuáles son los puntos? Bueno, primero que todo, el avalúo de los daños y la compensación por los daños efectuados por la inundación de los predios, ¿no? Digamos los cultivos, muchos de esos campesinos con plantaciones de plátano, muchos incluso a punto de aprovechar, que eran platanales en condiciones de nuevo, muchos de ellos, limones y otro cultivo. Ese era uno de los temas. Así como también el propio pago de las propiedades, porque son propiedades privadas. Y años por esos comunitarios, su familia, sus padres, y bueno, digamos, años cultivando su tierra, en sus predios. Entonces el Estado tiene la obligación tanto de compensar las pérdidas como también pagar los terrenos, ¿no? Entonces, ese drama de los compañeros de Hato Nuevo se complica también o se suma con el incumplimiento a los campesinos que fueron desalojados de las comunidades antes señaladas, porque en esos sitios, La Meseta, Los Guiros, San Simón y Monte Grande, no solamente fueron afectados con la tierra y los cultivos, sino que también fueron afectados con las viviendas. El espacio habitacional en esas comunidades fue también inundado por la presa. Entonces fueron realojados, fueron reubicados en lo que se construyó como la parte habitacional de lo que hoy se llama Monte Grande. Ahí están las diferentes comunidades en esas viviendas. Pero ¿qué sucede? Que a esos campesinos alojados en ese plan habitacional ocurrió como pasó en Boca de Cachón, que con la crecida del lago, las propiedades y la familia, las casas, fueron afectadas por el lago, se construyó el barrio y sin embargo nunca aparecieron los medios de vida, en este caso la tierra. O sea, el Estado no ha sido capaz de garantizarle la entrega de las tierras a esas 390 y tantas familias que fueron desalojadas de la zona de las comunidades afectadas por el lago. ¿De qué cantidad de tierra estamos hablando que fue el compromiso de entregar a esas familias? Bueno, digamos, originalmente, aunque las familias tenían 80, 100, 40, 50 tareas, el acuerdo original estaba basado en entregarle por lo menos 30 tareas a cada familia. Y han venido reduciendo eso, cada vez más reduciendo, que llegaron después a comprometerse a que podían entregarle 20 tareas. Y ahora ni la 20 ni 10. Tengo entendido que se la dividieron en 10, ajá, ahí mismo en Monte Grande, ajá, y 20 que la iban a buscar en otro sitio. En otro sitio, pero ni la 10 de Monte Grande han entregado, pero tampoco han buscado las otras 20 para completar la 30. Pero Paliza dijo en una reunión del día 5 allá en Monte Grande que eso en la semana siguiente, lo de las 10 tareas, se iba a empezar a resolver. ¿Qué ha pasado? Eso es un cuento de camino porque el Estado no ha sido capaz de ubicar esas tierras y aplicar cualquier política, cualquier medida que, digamos, le faculta al Estado aplicarla
para resolver ese problema humano que hay ahí. Pero ¿cómo ese es problema, digamos, de que esas familias fueron afectadas, fueron, digamos, seriamente desalojadas forzosamente, digamos, porque a la hora que el lago se mete en las casas, se mete en las tierras, destruye los cultivos, ahí hay una situación de expulsión. Pero escúchame, Benjamín, pero ¿cómo es posible, cómo tú explicas que en un proyecto del que desalojan a la gente que está viviendo tranquilo, aunque la pobreza, explotando sus propiedades, para darle curso a un proyecto que va a poner en riego, que va a regar 350,000 tareas más nuevas además de las 400,000 que ya está regando. Para mejorar. Es decir, casi 800,000 tareas va a poner en producción y va a regar esa presa, y no se encuentran 20,000 tareas para esos campesinos. No, eso no es que no se encuentren, es falta de voluntad política, falta de responsabilidad, en este caso de las autoridades, porque como tú señalas, en la región existen amplias extensiones de tierras que pueden ser incorporadas a la producción y por lo tanto pueden ser entregadas a esas familias las 30 y hasta más, porque de hecho son mucho más las tierras que se pueden incorporar que las que demandan esas comunidades. Claro. Entonces hay una evidente falta de voluntad política, hay una actitud de irresponsabilidad, a tal colmo de que Paliza lo que está ahora es prometiendo o proponiendo que los campesinos asuman el pago por las tierras que le puede el Estado entregar, como que si el dinero le va a garantizar a la gente sostenibilidad. Como que si el dinero le va a resolver el problema de tener medios de vida estables. Unas comunidades que lo que saben es labrar la tierra. ¿Cómo tú le vas a ofrecer de manera olímpica y responsable dinero por tierra? Pero hay una cosa, es que eso también parece que estos funcionarios del gobierno no tienen conciencia de cuál es la función del Estado, porque ni conocen la filosofía de ese proyecto, porque eso está desvirtuando el proyecto de múltiple presa Montegrande, porque lo que se concibió es que a los desalojados se les diera tierra para dos cosas. Uno, para que ellos se sostuvieran y mejoraran sus condiciones de vida, y otra, para que ellos hicieran el aporte a lo que es la soberanía alimentaria del país, a esa estrategia de soberanía alimentaria y nutricional del país, con lo cual el propio Estado recuperaba parte de lo que es su inversión de retorno en ese proyecto. No, y no solamente era entregar tierra, porque aquí lo que se ha hecho muchas veces con la llamada reforma agraria es entregar tierra, sino que también el compromiso del Estado, y eso se discutió, estaba también definido el de acompañar técnicamente a los productores y a las productoras para que con la asistencia técnica garantizaran esa producción con ese enfoque de seguridad alimentaria y también con el financiamiento agrícola. O sea, son condiciones, al igual que los sistemas de riego adecuados, tecnificar esas áreas agrícolas para que en este caso las familias afectadas por la presa de Montegrande tuvieran, digamos, ese ingreso, ese medio de vida que le permitiera mejorar su calidad en ese sentido. Y aportar, por lo tanto, al país lo que se ha denominado también como el Plan Decenal de Agricultura Familiar, que va en el enfoque también de la seguridad y soberanía alimentaria. Pero frente a la situación de incumplimiento oficial de lo que fueron los acuerdos del Estado con las 390 familias desalojadas, ¿cuál es la situación actual entonces de esa familia? Bueno, es un drama tremendo, porque la gente no puede estar, digamos, ahí confinada
como si fueran guetos, como si fueran cárceles en casas donde no tienen de qué vivir, o sea, en un entorno, en un territorio donde no tienen condiciones, digamos, no hay empleo, no hay la agricultura, porque no tienen la tierra. Entonces, ¿cómo la gente va a permanecer en ese hábitat inhóspito? O sea, ahora mismo, Montegrande, esas comunidades alojadas ahí, están en una situación de calamidad, o sea, una situación prácticamente digamos, increíble. O sea, además de que vivieron tantos años abandonados por los gobiernos anteriores, con el tema del anuncio de la presa y con los inicios del trabajo de la presa, y que no podían cultivar y que no podían hacer nada, no había acceso a servicios médicos, ni siquiera tampoco tenían escuelas eficientes, tenían más de 20 años en esa dinámica de abandono. Y hoy que están alojados en vivienda más o menos, digamos, vivienda más o menos, que se lograron una vivienda un poco más digna que la que originalmente incluso pretendían construir. Pero ya se están agrietando. Yo no sé si tú sabías que originalmente el tipo de vivienda que querían imponer ahí eran cucuruchos, y fruto de la resistencia y la discusión con los comunitarios, con los comités de defensa, se logró un poco mejorar los diseños. Lógicamente, como tú acabas de decir, los vicios de construcción ya están permitiendo que en menos de 2 años, en 1 año, ya tengamos también casas con grietas, casas incluso con pequeños espacios. O sea, como gente viviendo en un hábitat abundante de tierra, tú lo confinas en un espacio habitacional donde no tienen ni siquiera para hacer un huerto adecuado. Yo estuve presente en la reunión que el día 5 se hizo en Montegrande con la presencia del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Y José Ignacio Paliza no llevó prácticamente nada nuevo, sino que reiteró una propuesta que el día 11 de octubre había hecho el ingeniero Medo Cava Romano en la sede del INDRI en Santo Domingo. Y esa propuesta consistía en llevarlos a unas tierras en Asua y, si no, entregarle dinero por la tierra. Pero Paliza en esa misma reunión dijo que para él era más fácil y era más aceptable que que aceptaran el dinero, y que entonces con ese dinero ellos podían hacer lo que ellos entendieran. Es posible. ¿Qué tipo de cantidad de dinero y qué tipo de tierra es que le están ofertando allá después de Asua? Cerca de Peralta. Es que evidentemente se sigue con esa práctica, como tú señalas, que evidencia que los funcionarios del gobierno y de manera particular Paliza desconoce la situación, la problemática de esas comunidades, desconoce que son campesinos y campesinas, que lo único que saben hacer es cultivar, sembrar. Y esa es una labor digna, una labor que debería ser respaldada con todo el entusiasmo y el amor que cualquier funcionario responsable debería estar haciendo frente a esas familias precarizadas que han sido sumidas en una situación de calamidad. ¿Cómo va a ofrecerle dinero a la gente? Incluso ofreciendo montos de dinero con tasaciones que son antojadizas, no ni siquiera en correspondencia con los daños efectuados y con la necesidad de que esa familia mejore su capacidad de vida, su calidad de vida, su dignidad en términos de ser autosuficientes. Benjamín, pero ahí es que viene... Entonces, con respecto al tema de las tierras que están planteando para Asua, ese otro desafío que no lo han querido asumir de manera responsable, porque eso implicaría la construcción de canales de riego, implicaría instalar sistemas también adecuados, pero no están realmente en eso, es un juego, es como un entretenimiento. Pero como tú mencionabas hace un rato, Benjamín, en lo que es la cuenca media y baja del Yaque del Sur,
hay terrenos a ambos lados, a ambos márgenes del río y aguas abajo, como para asentar, no a 390 familias, no, Claro. a miles de familias en Claro, esos sitios. claro. El Estado tiene en este Valle de Neiva y en esa cuenca alrededor de 300.000 tareas que son propiedad del Estado. Claro. Algunas están ocupadas por contrato o arrendamiento y otras están siendo usurpadas de manera ilegal por personas que las han invadido. Pero en definitiva, ¿por qué tirarlo tan lejos cuando en el propio río, Sí. cerca del propio río, hay posibilidades, Sí, sí, sí. Ahí como está. tú mencionaste hace un rato, Ajá. de que con una acción responsable del Estado, que tiene capacidad para resolver problemas a ese nivel, se pudiera acometer? Oh, pero no han resuelto ni siquiera las 10 tareas que en el entorno mismo de Monte Grande se pueden captar para ir aliviando un poco la situación de penuria de la gente, porque eso implicaría también inversiones, infraestructura, los canales, adecuar esos terrenos, nivelarlo, en algunos puntos crear rellenos. Todo se puede hacer y pueden aparecer hasta más de 10 tareas para cada familia. Claro. Pero cerca de Monte Grande están todas las tierras de la Tunacalero, están todas las tierras que están todos, digamos, ahí, en esos pequeños valles intramontanos entre Monte Grande y Tamayo, que son tierras, también las que están ahí en Guanarate, que hay miles de tareas de tierras que con los sistemas de riego, de la misma presa, con el tema de las perforaciones de pozos, se pueden poner en condiciones de producción. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí lo que está pasando es que este Estado quiere seguirle entregando las tierras de la región y las aguas de la presa de Monte Grande se la quieren entregar al Consorcio Azucarero Central. Pero mira qué buen tema acabas tú de empezar a tocar. Porque, como te decíamos al principio, en esta semana, anteayer, el mismo día 25, hubo una reunión en Santana. Correcto. Con del director de INDI, con los productores agrícolas y autoridades de la zona. Y ahí surgió el problema, el grito de los campesinos por el asunto de el mal manejo y distribución de las aguas que ahora mismo están siendo utilizadas, y acusando de que el Consorcio Azucarero Central es quien está aprovechando y apropiándose de la mayor cantidad de agua de esa región. Entonces, si eso se mantiene y se hacen los canales, quiere decir que estaríamos haciendo una inversión de más de $1.000 millones para que sea el Consorcio Azucarero Central el gran beneficiario. Eso es lo que se evidencia, o sea, lo que se evidencia como práctica de este gobierno, como han hecho aquí varios asentamientos en la provincia, en esa zona, que resulta ser que en definitiva han hecho asentamientos que no es para campesinos, sino para negociantes de la tierra, porque estando evidente y claro eso, han asentado personas que lo que han hecho es componendas para entregar esa tierra por contrato al Consorcio Azucarero. Pero eso parece ser un plan en el que intervienen. Eso es un plan, incluso funcionarios públicos. Incluso se hizo un asentamiento importante con campesinos y gente interesada en producir, pero el Estado no ha sido capaz de construir el canal para llevarle el agua a esa tierra. Entonces eso presiona para que se la arrienden al Consorcio Azucarero. Claro, porque si no están produciendo ni están haciendo nada, es una estrategia realmente muy clara de que el campesino o la gente asentada se vea obligada a negociarla con el consorcio. Todo es una componenda que hay ahí, cuando lo que deberíamos estar nosotros aquí es ese consorcio, es rescindir ese contrato, porque la mayor parte del azúcar que se produce aquí en la zona, en las mejores tierras de la región, no son ni siquiera para el consumo del país, son para exportación. Y lo que se aporta como beneficio para la región o para el país no se ve, pues no se nota. Entonces, la presa y los canales de riego que se tienen que construir y que hace varios años que el director del INDI viene diciendo que se van
a licitar y que no llegan. Entonces, ¿sería para producir alimentos o para producir caña? No, evidentemente que eso es, está claro que eso es para seguir apoyando al llamado sector privado, que en vez de que ellos inviertan, el Estado invierte en infraestructura tan importante como esa, tan costosa como esa, para que ahora resulte que las tierras queden en manos del consorcio azucarero. Cuando lo correcto es que esas tierras, las nuevas a incorporar, las que están bajo el dominio de ellos, deberían ser dedicadas a una verdadera reforma agraria. Pero mira ahora lo que está sucediendo, ahora incluso hasta el IAD lo están detutanando. ¿Tú no ves que ahora el gobierno por decreto ha planteado una cuestión ahí de desmantelar el Instituto Agrario Dominicano? Lo que quiere decir es que es una especie de ofensiva claro, contra el sector agropecuario. En vez de rescatarlo, en vez de ponerlo a funcionar adecuadamente y colocar ahí funcionarios serios, porque lo que se han colocado ahí en este gobierno durante los 4 años pasados y lo que continúa ahora, han sido funcionarios que en esta región en particular han estado confabulados con el consorcio azucarero para que las tierras de la reforma agraria se dediquen a cultivar caña. Pero en ese caso el proyecto Angostura y el proyecto del Pastillar están sembrados de caña. Y el José Francisco Peña Gómez. También. Un proyecto importantísimo, que lo que han hecho es promover los negocios y los arrendamientos para que ese consorcio siga creando el monocultivo en una región con tanta pobreza, con tanta miseria y con tanta carencia de empleo, siendo la tierra uno de los principales empleadores del país. Bien, al principio del programa hablábamos de que además de esa misa que se hizo en Monte Grande el día 25, también el día 25 estuvo en la zona el director del INDRI y se reunió con productores de la región y con autoridades. Ocurre que hace unos días hemos denunciado la existencia de filtraciones al pie de la pantalla de la presa de Monte Grande, lo cual es un asunto de extrema gravedad en el sentido de lo que pudieran ser las consecuencias de esas filtraciones en caso de que no se atienda a tiempo ese problema. Porque ustedes saben que el agua, cuando es represada y encuentra un pequeño orificio, es decir, poros abiertos, empieza a filtrarse y va produciendo lo que en ingeniería hidráulica le llamamos el fenómeno de tubificación. Es decir, la erosión interna que al interior del cuerpo va produciendo el agua en relación con su represamiento sobre el obstáculo que la represa y al final termina llevándose por delante ese muro que le contiene. Pero en el caso que nos ocupa la presa de Monte Grande, estamos hablando de un problema mayúsculo, porque en caso de que las fugas de agua crezcan, pueden hacer fallar la estructura de la presa. Y si eso ocurre, en este país tendríamos la catástrofe más grande que se habrá producido en todo el continente y en el mundo, porque sin interés de crear alarma, pero siendo realista, todas las poblaciones que estén aguas abajo del muro de la presa y al nivel de lo que están las aguas en el vaso de la presa, serían barridas en el Valle de Neiva. Porque ese volumen de agua, esos 350 millones de metros cúbicos de agua, se despeñarían aguas abajo
una parte cogería hacia lo que es el lago Enriquillo y otra parte cogería hacia lo que es la bahía de Neiva. Y todas las poblaciones que estén en ese territorio podrían ser barridas. Incluso sería como especie de un tsunami en tierra y no en el mar, porque la ola que se produciría sería gigantesca. Incluso habría que analizarlo y estudiarlo. Pudiera llegar hasta unir el lago Enriquillo con el lago Azuay en Haití. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en esa reunión se le pregunta al ingeniero Cava Romano por esa situación, vuelve otra vez a patinar en lo seco. Lamentablemente, las respuestas que a ese problema está dando el buen amigo y colega Olmedo Cava Romano carecen de profesionalidad, carecen incluso de objetividad. ¿Por qué? Porque ¿cómo viene él ahora a decirnos que esperemos a ver lo que va a decir el contratista? Pero el contratista es el responsable de que ese muro esté filtrando, porque él fue quien lo construyó y los vicios de construcción que pudieran haberse ejecutado en ese proceso son responsabilidad suya. Entonces no es al contratista a quien corresponde decirle al pueblo dominicano sobre esa problemática de las fugas en el muro de la presa de Montegrande. Es el propio Estado dominicano el que tiene que responder. Es el INDRI quien tiene que buscar a los especialistas de las organizaciones mundiales como la Comisión Internacional de Grandes Presas para que venga a hacer una evaluación de la situación y pueda emitir una opinión científica técnicamente fundamentada sobre lo que en realidad está pasando y cuáles son las acciones que se deben acometer para controlarla o corregirla. Hemos dicho que si esas filtraciones están dentro del rango de permisibilidad tomado en cuenta en el diseño de la presa, lo que habría es que darle un monitoreo sistemático y controlar. Pero si esas fugas crece su caudal, entonces hay que aplicar soluciones técnicas, como ocurrió en el caso de Sabaneta, que Sabaneta cuando se construyó a poco tiempo empezó a filtrar, pero eso fue de inmediato atendido por el INDRI, contrató un especialista consultor español, lo trajo y a través de inyecciones que se ejecutaron al interior del vaso de la presa, de la muralla de la presa, que por cierto es de tierra, al igual que la presa de Montegrande, y esos problemas fueron resueltos. Pero además, no fue a partir de la denuncia que hizo el ex senador Luis José González Sánchez de la provincia de Bauruco en relación con que la presa de Montegrande estaba filtrando, cuestión que nosotros ya sabíamos y que habíamos tratado de manejar a nivel del propio INDRI. Pero el INDRI está manejando y sabe de eso, de que eso está ocurriendo desde mediados del año pasado, cuando en el proyecto y los campesinos que por allí habitan, que percibieron el fenómeno que ahora está llamando la atención de todo el pueblo dominicano. Es decir,
que si lo estaba manejando desde antes, no venga a decir que ahora vamos a esperar a ver lo que dice el contratista. No, 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 no. Mi estimado amigo y colega Olmedo Cava Romano, estás por una vía que no es la correcta. Mira. Antes de que el problema se haga tarde, usted debe hacer esa contratación, acudir a esas entidades internacionales, como también el CCAD, del Sistema de Integración Centroamericano, para que venga de manera urgente a hacer esa evaluación. Mira, mira las imágenes que están ahí viéndose. Es penoso que nosotros estemos en manos de políticos y funcionarios indolentes, sobre todo a lo que ocurre aquí en la región sur. ¿Políticos o politiqueros? Políticos, politiqueros, ¿verdad? Indolentes, indiferentes. Porque ahí lo que hay que hacer es, tú dijiste claramente, pero ahí hay que hacer es una auditoría técnica a ese trabajo que hizo esta empresa antes de recibir ese proyecto. Hay que hacer una auditoría. Porque eso es lo que hemos propuesto. Porque ahora con esos vicios que se han identificado, que son más de 5, son como 5 fugas que tiene el muro de la presa, y esa actitud tan indiferente que ha mostrado el director del INDRI, y yo diría que también el propio presidente de la República. Sí, porque él es más informado de este país. Porque estamos ante una posible catástrofe de impredecible impacto. Impredecible impacto. Recordamos lo que pasó en Tamayo con el simple desfogue de la presa de Sabanayegua, cómo en poco tiempo inundó, arropó a Tamayo, o como pasó en la Mesopotamia de San Juan, o el impacto cuando desfogaron la presa de Tavera en Santiago. Exacto. Cómo eso controlado, cómo hizo graves daños. Y ahora dime tú que se rompa el muro de la presa con ese volumen de agua, ¿qué es lo que va a acontecer? Yo entiendo, y vuelvo y repito, que estamos frente a unos funcionarios y políticos, incluido el Congreso de la República, que no han sido capaces de interpelar, de demandar una explicación juiciosa por parte del director del INDRI ante este peligro en el que estamos sumidos. Pero vamos a aprovechar que los propios sectores vivos de la región nuestra, y en particular de la provincia de Barahona, debemos preocuparnos más por ese peligro inminente que tenemos aquí en esta región con ese problema del muro de la presa. Pero vamos a aprovechar este programa precisamente para acudir al senador de la provincia de Barahona, el doctor Ayala, y los diputados, al senador de la provincia de Bauruco, Independencia, de la provincia Independencia, para que desde su función en el Senado de la República interpelen al director del INDRI para que dé una explicación alrededor de lo que está pasando y cómo piensan abordar ese problema. También los diputados, para que en la Cámara de Diputados también se eleve la voz, el grito de nuestra región frente a la amenaza de una posible catástrofe a partir de lo que es la presa de Monte Grande. Yo creo, Leo, que la coalición Enriquillo debe ponerse a la cabeza de eso, convocando a esos funcionarios del Congreso de la República de esta región. La coalición Enriquillo tiene que tomar la iniciativa, tenemos que convocar a los sectores vivos de la región ante esta amenaza que tenemos del posible colapso del muro de la presa por los vicios de construcción que hay ahí, y que incluso el Estado debe emplazar a la constructora y debe también emplazar a la supervisora, porque no han hecho su trabajo. Hay vicios y la supervisora está como bendiciendo todo lo que ha hecho
la empresa constructora. Precisamente. Entonces ahí hay que tener quiénes son los responsables de eso, quiénes van a responderle al país por cualquier situación catastrófica que se produzca a partir de esa situación. Porque yo digo desde ahora los responsables de eso son Abinader y el director del INDRI. Pero ahora que tú lo mencionas, al presidente Luis Abinader, que es el ciudadano mejor informado de este país, de seguro que él sabe, porque se lo habrán informado o de manera directa o sus servicios de seguridad, de que ha habido conflicto entre el contratista Andrade Gutiérrez y la dirección del INDRI en relación con el abordamiento, el abordaje de esas fugas en la presa de Monte Grande, porque en principio el INDRI entendía de que ese contratista debía asumir la responsabilidad de corrección, si es posible, y creo que sí, que siempre es posible, porque en ingeniería ya no hay nada imposible, para que asumiera el costo de la corrección de ese vicio. Pero el contratista, que sabe cómo se ha manejado la gestión de ese proyecto de manera non santa, él sabe que a pesar de que tiene la responsabilidad, quería que el INDRI, quiere que el INDRI sea quien asuma el costo del tratamiento de ese problema. Qué bien, qué Entonces, señor presidente, además de los 623 millones que ya se han ido, duplicando lo original. duplicando el original, pero que todo no está en la presa de Monte Grande, aparte también de los 69 que se invirtieron en la presa de Sabanayegua, pero que además el proyecto múltiple se va a elevar a más de $1.000 millones con las obras complementarias que faltan, solamente incluso con lo que es el diseño y construcción de los canales de riego, se meten $1.000 millones ya, claro. El proyecto múltiple de presa Monte Grande, pero a eso agrégale entonces lo que faltaría para la hidroeléctrica a pie de obra, para conectar el acueducto del suroeste a la presa, para construir las obras complementarias de diques derivadores de Canoa, el Caño Trujillo y demás. Estaríamos hablando de alrededor de 1.200 a 1.300 millones de dólares, que yo digo que no están los 623 que ya se han consumido en la presa de Monte Grande. A otro sitio habrán ido a parar, porque no es verdad. Aunque haya habido escalamiento de costos y de los precios de los materiales de construcción, ahí no hay 500 millones de dólares invertidos. Es por eso que es de lugar una auditoría no solo técnica para detectar las irregularidades y los vicios de construcción y su peligrosidad, sino también económica. Financiera, sí. Porque hay que investigar cuál ha sido el manejo de los recursos del Estado que han estado en manos de dos directores y de dos gobiernos, de Olgo Fernández, que fue el director durante el periodo del PLD, y del amigo y colega Olmedo Cava Romano, que desde el 2020 es el director de el INDRI. Entonces, hay que proceder. Incluso recuerda que hace un par de años, en el Senado de la República, creo que fue en el 2022, se planteó, y lo planteó el actual ministro de Obras Públicas, el ingeniero Eduardo Estrella,
de que se hiciera una auditoría al proyecto de Monte Grande. Y el director del INDRI, por su parte, también solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría a la presa de Monte Grande. Ahora que ha aflorado este problema, pues mucho más se justifica. Son dos auditorías. Exacto, el que se pueda hacer la auditoría correspondiente para eliminar el desasosiego, el susto que tiene la población del Valle de Neiva y de la región Enriquillo frente a las posibilidades de una catástrofe a partir de la presa de Monte Grande. ¿Qué tú dices? Excelente, totalmente de acuerdo con el planteamiento, porque ya es bueno de que en este país las cosas se asuman con un mayor criterio de responsabilidad histórica, responsabilidad política. ¿Cómo es posible que estén pasando todas estas cosas y que tengamos un Estado indiferente ante los riesgos a la que está sometida la población, ante los incumplimientos de las promesas a las comunidades desalojadas y ante la insuficiente conclusión de lo que es el proyecto de Monte Grande? Insuficiente, porque faltan los canales, falta la derivación por canoa, faltan las adecuaciones en tema de los sistemas de riego, que deben ser más eficientes en toda la cuenca del Yaque, la cuenca baja y media del Yaque del Sur y el Valle de Neiva. Deben ser sistemas eficientes, porque el proyecto contempla todo eso. El proyecto múltiple, además de la conexión del acueducto Azuru. Entonces, ante ese abandono, tenemos más de 20 años en eso. Y hoy estamos todavía en esa lucha y esa incertidumbre de que uno ve que prácticamente este proyecto, hemos luchado tanto por él, para que entonces ahora venga y todos los beneficios estén en función de una empresa como el consorcio azucarero, que lo que ha venido aquí es a hacer daño, es a envenenar, es a quemar la caña, es a usar agroquímico, incluso hasta prohibido, ¿verdad? En el uso del cultivo de la caña, desalojando a productores, o sea, en pequeños predios que familias tenían por más de 20 y 30 años, con coco sembrado, mango sembrado. Todos esos desastres están ahí que ha hecho el consorcio. Pero agreguémosle a eso, Benjamín, el hecho de que, fíjate cómo se habla de que, o se viene hablando hace ya más de 4 años, de que el diseño de los canales de riego están en licitación. O sea, oye, esa es la licitación que se ha tomado más tiempo. Pero yo le he señalado a los funcionarios del INDI y del IAD el hecho de que están hablando de canales de riego, están hablando de 350,000 tareas que se van a incorporar al riego, pero no habla más nada. Y el plan integral de desarrollo económico de esas tierras, ¿qué se va a hacer? En tiempo de Balaguer, cuando se construía una presa, había un proyecto económico ya planificado con los campesinos desalojados y otros que ya también iban a ser beneficiados. En el tiempo de don Antonio Guzmán y en el tiempo del propio Hipólito Mejía, también cada proyecto que se ejecutaba, que tuviera que ver con el asunto de incorporar tierras a la producción mediante el riego, ya se tenía ese proyecto. Sin embargo, ahora no se habla de eso, absolutamente nada. Sí, es que eso desde el origen tiene los vicios, desde el origen, desde la concepción misma, de esa improvisación, de esa falta de planificación, y es todo porque estamos en una región en la que los políticos nuestros no ponen su mirada, no han puesto el interés de realmente buscar soluciones que faciliten el desarrollo de la región. Es lo que pasa incluso con los recursos minerales, que aquí se cree que con que se exploten los recursos minerales se va a desarrollar el país, que otro lo explote.
y que otro se los lleve y nos dejan a nosotros entonces los pasivos ambientales, los hoyos, los huecos y la miseria. Entonces, ese es un engaño que siempre nos viven vendiendo. Ese proyecto de Monte Grande es un proyecto hermoso, bonito, pero no le han apropiado nunca los recursos requeridos para que ese proyecto de manera integral se haya desarrollado. Incluso, mira, el canal lateral derecho no depende del muro de la presa de Monte Grande. Ese sistema tiene ya más de 5 años construido. La compuerta derivadora del agua en Santana está construido hace más de 5 años en el dique de Santana, que va a permitir que tanto la zona de Tamayo y parte de los Batelles tengan agua, pero sobre todo que toda la parte de Vicente Noble, Canoa, Jaquimelle, hasta Banero, tengamos agua. Y sin embargo, ni siquiera ese canal han sido capaces de ponerlo en funcionamiento. Pero Benjamín, entonces, un país que tiene tanto dinero, que han cogido tanto préstamo, oye, y han entregado tanto las riquezas nuestras, el oro, el níquel, y ahora se habla hasta de tierras raras. ¿Pero para qué? Es para desarrollar nuestro país, convertir este país en un país desarrollado. No, no es para eso. Pero fíjate, Benjamín, que ni siquiera se vincula el asunto de la presa, del proyecto múltiple de presa de Monte Grande y los canales de riego que se van a construir en el Valle de Neiva. No se asocia eso a una política y a un plan de enfrentamiento, claro, de lo que es la pobreza, el desempleo, claro, el atraso en esta región Enriquillo. Claro, claro. Porque con ese plan integral de desarrollo económico del Valle de Neiva podemos hacer una experiencia de gestión y producción asociativa. Claro. Uniendo a todos esos agricultores en una gran cooperativa que los va a convertir de infelices pequeños productores en medianos o grandes empresarios de la agricultura y la producción, con lo cual su situación de hambre y miseria va a terminar, y vamos a tener incluso, con el desarrollo de ese plan integral, nosotros podemos incorporar más de 50,000 trabajadores agrícolas a la producción, y creo que me quedo corto. Bueno, ahí están las denuncias, ahí están las propuestas, porque no solamente estamos denunciando, estamos proponiendo. Exacto. Porque se habla muchas veces, que ustedes denuncian, pero ¿qué ustedes proponen? No, estamos haciendo propuestas concretas en función de los intereses del país, no de intereses de grupo, porque aquí todo lo que se trata es de a quién yo favorezco, es los grupitos que se favorecen. No, estamos hablando de una propuesta de desarrollo de la región, de defensa del patrimonio. ¿Cómo es posible que tengamos tantas riquezas mal administradas y acaparadas, y de manera muy particular aquí por un consorcio que está destruyendo la agropecuaria? Mira, en un taller que se hizo el martes en el recinto UAS, organizado por la Gobernación Provincial y la Oficina Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, yo tuve la oportunidad de intervenir y centré mi exposición en hacer un llamamiento a las autoridades locales, a los legisladores locales, al movimiento social, a producir una gran unidad de nuestra región alrededor de estas propuestas que estamos formulando y otras que ellos también han previsto, porque nosotros tenemos que crear la fuerza social y a la vez política, claro, para poder reivindicar lo que son las demandas que nosotros tenemos ya planteadas y la propuesta que nosotros estamos haciendo para sacar a nuestra región de los 50 años de atraso de que habla el presidente de la República y de la pobreza, el desempleo y todos esos elementos que nos caracterizan como la región más pobre del país. Bueno, sin embargo, somos la región más rica
en términos de recursos naturales, las más pobres del país. y al mismo tiempo somos una potencia en términos de recursos humanos, porque al hombre de nuestra región le gusta trabajar y vive de su trabajo y ha vivido todo el tiempo del trabajo. Lo que está exigiendo es que se le dé otro tratamiento y que se sea más justo y equitativo en la distribución de los recursos del Estado que todos construimos, que no es solamente para beneficio de unos pocos, sino que tiene que ser para que haya justicia en este país y definitivamente el pueblo dominicano pueda entrar en una fase donde el bienestar, la felicidad y el desarrollo sean el pan nuestro de cada día. Bueno, ahí hemos puesto el dedo sobre la llaga y yo espero que no lo saquemos hasta que logremos sanar, que significa que logremos ese plan de desarrollo para el bienestar de la región y del país, no para las multinacionales ni para los grupos de interés que siempre quieren ellos ser más y más ricos a costa de que el pueblo siga siendo más y más pobres. Muchísimas gracias, mi estimado amigo y colega Benjamín Batista, por acompañarnos en este su programa La Mañana en el 10. Muy buenas noches. Gracias.